Buenos días, mi nombre es María José Bogar Ríos, soy doctora en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y actualmente soy docente en el Centro Universitario San Isidoro, centro adscrito a la Universidad Pablo de la Vide en la ciudad de Sevilla, dentro del área de Comunicación, Arte y Diseño. La ponencia que les traigo se titula Sevilla en circulación arqueológica del catálogo Lumière y huellas de exhibición en el cine temprano, 1896-1898. Esta investigación parte del catálogo filmográfico Lumière, tal como ha sido reconstruido en los estudios de catalogación de la década de los 90, con base en la obra de Michel Aubert y Jean-Claude Seguin, a partir de la producción de la compañía entre 1895 y 1905. Bien, a continuación este es el índice que voy a seguir. Y para comenzar, pues con la introducción, el interés principal de este trabajo no es solo describir el conjunto documental, sino analizar cómo circula la imagen de Sevilla en el cine temprano a través del propio catálogo y de los rótulos de programación. Me interesa observar cómo este territorio es nombrado, organizado y difundido fuera del lugar filmado y cómo en ese proceso se articulan distintas escalas de identificación territorial como Sevilla, Andalucía o España. Desde esta perspectiva, el catálogo funciona como un umbral documental. No solo preserva datos básicos, títulos, dataciones, localizaciones, sino también señales de como catalográfica documental para textual automatizar Sevilla dentro de la película con el marco este planteamiento, el objetivo general del trabajo es analizar cómo circula la imagen de Sevilla en el cine temprano a través del catálogo Lumière, atendiendo tanto a la organización documental del corpus como a los rótulos y registros de exhibición. De forma más concreta, los objetivos son, primero, describir la organización interna del corpus, distinguiendo entre series, colecciones y entradas no seriadas. Un segundo objetivo sería sistematizar los metadatos documentales de cada ficha, títulos, numeración, datación, localización, descriptores y referencias cruzadas. Tercero sería registrar los datos de exhibición conservada, es decir, ciudad, fecha, rótulos programáticos y fuentes citadas. Y cuarto, examinar cómo en esos paratextos se articulan distintas escalas de identificación territorial. Además, por último, se propone una ficha de análisis replicable y un procedimiento de extracción aplicable a otros topónimos del catálogo. Para abordar la circulación de Sevilla, la metodología no se detiene en las imágenes, sino, como decía, que se define como los umbrales de acceso, ¿no? En este sentido, consideramos el catálogo Lumière como un metaparatexto, un dispositivo que explota elementos bibliográficos para hacer que la obra sea buscable y presente. El análisis se sitúa en la materialidad del documento y su contexto, dividiendo el estudio en dos dimensiones: la puramente documental, que organiza el territorio en serie, y la programática, que rastrea cómo esos nombres circularon en la vida pública. Así, bueno, el enfoque que se le da al texto es de la arqueología documental y análisis paratextual. La perspectiva es el registro catalográfico, como bien decía, los esquemas de análisis, la estructura interna de la serie, la dimensión programática, y la delimitación es el análisis formal de los datos, sin abordaje de contenido visual.
Bien, como fase de la investigación y la extracción de los datos se han efectuado tres fases. La primera, se sistematiza lo que Jenner llama el peritexto, ¿no? Los metadatos internos de la ficha, como la numeración y la serie, que funcionan como un contrato que preidentifica el contenido para el usuario. En la segunda fase, captura el epitexto, los rótulos y registros de exhibición que se encuentran fuera de la ficha original, pero que informan sobre su relevancia. Finalmente, la tercera fase, se examina cómo estos paratextos articulan diferentes escalas de identidades, desde la especificidad de Sevilla hasta su integración en la marca España. Bien, el instrumento de análisis, que obviamente para ejecutar esta investigación ha sido necesario, ha sido esta ficha, que funciona como un dispositivo de extracción sistemática, siguiendo el método que organiza la información según la lógica de lo que Esquer y Genet estaba comentando, ¿no? Los umbrales de acceso. En primer lugar, el método, como decía, registra ese peritexto explícito del catálogo. Aquí capturamos identificadores básicos y metadatos que dan lugar que el sistema original limita a país-ciudad, ¿no? Junto a etiquetas de catalogación interna en metadatos como localizaciones de rodaje, género, evento, acción, tema, objetos y personas, y también secuencias de serie y película. En este bloque distinguimos la organización formal de las series oficiales, como será la de Semana Santa, de aquellas agrupaciones que operan como colecciones funcionales por su coherencia temática, como las danzas, que explicaremos a continuación. En segundo lugar, aplicamos una codificación analítica sobre los títulos. Como Andalucía no es un topónimo de la catalogación nativa, este paso es una intervención de la investigadora para identificar escalas territoriales e inferir cómo se asocia Sevilla con otros contextos. Según Esquer, este proceso de indexación añade valor al crear que permiten analizar la circulación de la imagen. Finalmente, el procedimiento rastrea los epitextos o registros de exhibición vinculando cada vista con sus rótulos de programación y fuentes de prensa. Este instrumento está diseñado para ser replicable, permitiendo aplicar este mismo rigor de análisis a otros topónimos del catálogo Lumière. Bien, y ahora las fases de tratamiento de los datos. En esta primera diapositiva se abre el análisis descriptivo del corpus con el metadato básico de la datación. Y como se puede apreciar, la datación se consigna mayoritariamente como un rango y no como una fecha exacta. Es decir, esto es la datación de rodaje. Pero esos rangos no están repartidos de manera uniforme, salvo en el caso temprano y amplio. El corpus se concentra sobre todo en abril de 1898. 12 vistas entre el 3 de abril y el 1 de mayo, 2 entre el 3 y el 8 y 3 entre el 3 y el 10. Las tres fechas exactas además coinciden con el 8 de abril, es decir, con uno de los periodos de finalización de rango. Así que la forma de datar es desigual, pero la concentración cronológica del corpus es bastante clara. Bien, si pasamos al nivel toponímico de los títulos, lo primero que destaca es que la mayoría de las vistas, 13 de 21, es decir, un 61,9%, no incorporan ningún topónimo. Cuando sí aparece una referencia territorial, el nivel más frecuente es claramente Sevilla, con 5 casos. Un 23,8%. En cambio, las escalas más amplias, Andalucía y España, tienen una presencia mucho más marginal y suman solo 3 vistas, el 14,3%. Por tanto, el corpus tiende más bien a prescindir del topónimo en el título y cuando lo incorpora privilegia la escala local frente a marcos territoriales más amplios. Bien, en esta diapositiva se muestra el tipo de organización del corpus. Hay 12 vistas, un 57,1% que se han codificado como colección, 7, un 33,3% como serie y 2, un 9,5% como vistas individuales.
En el caso de la colección, no conviene precisar que no figura como metadato formal del catálogo, sino que se reconstruye a partir de indicios documentales, como la mención de un apartado de sequence, la captura de pantalla de los enlaces entre vistas y sus conexiones con otros metadatos, especialmente las referencias cruzadas, que comentaré después. Es decir, la organización del corpus combina formas explícitas y otras reconstruidas analíticamente. Bien, como descriptores semánticos nativos, eh, el corpus, bueno, la ficha del corpus va más allá, ¿no? Lo que aparece con más claridad es una fuerte concentración en torno al bloque de la danza. En evenement, evento, domina dance, con 12 casos. En genre, art, bueno, artes, disfraces, también con 12. En sujeto, danzarines, igualmente con 12. Y en objeto, disfraces, instrumentos de música, de nuevo con 12. Junto a ese núcleo dominante aparecen otros ejes secundarios pero estables, como la tauromaquia, con 4 casos, las ceremonias religiosas, con 3. Por tanto, el catálogo no solo identifica vistas, sino que organiza semánticamente el corpus sevillano mediante una taxonomía basada bastante coherente. Además, conviene recordar que estas categorías no son excluyentes, de modo que una misma vista puede activar más de un descriptor. Por ejemplo, artes y costumbres puede activar también ceremonia. Bien, en cuanto a la etiqueta temática, confirma un claro predominio de las danzas con 12 de las 57,1%, después aparece la tauromaquia con 4 casos, la Semana Santa con 3 y que juntas suman un tercio de corpus. Frente a ello, la vida urbana y el mercado urbano apenas aparecen representados con una vista cada uno, un 4,8% respectivamente. En el caso del mercado, conviene precisar que la propia ficha aclara la ambigüedad del título, que no se trata de la Feria de Sevilla como celebración, sino del mercadillo de la calle Feria. Bien, en cuanto a la conectividad documental y materialidad, esta diapositiva permite ver que el corpus no funciona como un inventario aislado de vistas, sino como un conjunto documental articulado. En cuanto a las referencias, 15 de las 21 fichas, es decir, un 71,4%, incluyen una referencia explícita a otras vistas, mientras que 6 no la consignan. Además, esas referencias no aparecen repartidas al azar, sino que se concentran sobre todo en los bloques más cohesionados del corpus, especialmente las danzas y la Semana Santa. En paralelo, la materialidad añade otra capa de densidad documental. Predominan los negativos Lumière, presentes en 19 vistas. Aparecen también copias Lumière en 12 casos y copias Edison en 5, además de 3 indicaciones técnicas específicas. Conviene precisar que estas categorías no son excluyentes, ¿vale? Bien, en cuanto a las proyecciones, del corpus de proyecciones, 4 no presenta datación de proyecciones, mientras que 17 sí presentan tienen datación de varias proyecciones. En cuanto a la ciudad de exhibición, se ve claramente que hay un predominio claro de la ciudad de Lyon, con 29 registros. La datación de exhibición no concuerda en 21 vistas, sino que una vista puede tener más de una exhibición, ¿no? Le sigue Barcelona y, por último, París. En cuanto a los rótulos programáticos utilizados, este gráfico se centra en el paratexto clave de la exhibición, el rótulo programático que figura en los recortes de la prensa catalogados. Para trabajar con cierta estabilidad se han agrupado estos 32 registros en 5 patrones. Los dos más frecuentes son las fórmulas de en España y Sevilla, Dance 1, 2, 3, y en España, Sevilla, danza 4, 5 y 6, con 12 registros cada una, es decir, concentran por sí solas 24 de los 32 casos. Junto a ellas aparecen 3 registros vinculados a la Semana Santa, formulados como la Semana Santa en España, Sevilla, procesión 1, 2 y 3, y 3 asociados a la tauromaquia, donde la designación es menos estable y alternan fórmulas como Correa de Toros o España, curso de torero. Finalmente quedan 2 casos residuales, entre ellos títulos como Bolera robada, Danza española o Escuela de tauromaquia. Lo importante no es solo la frecuencia, sino la función del rótulo en el espacio público de la programación. Sevilla circula muy a menudo articulada con bajo la escala nacional de España.
Esta diapositiva recoge la fuente citada en los registros de exhibición. Lo que se observa es una concentración muy clara en Lyon Republicain, mientras que Diario de Barcelona y el registro de soporte aparecen solo de forma puntual. Este dato es importante no solo por lo que muestra, sino también por lo que limita. La exhibición que podemos reconstruir desde el catálogo depende en gran medida de una fuente hemerográfica muy concreta. Por lo tanto, más que reflejar necesariamente toda la circulación real de estas vistas, estos registros delimitan sobre todo la circulación documental a partir del propio catálogo y señalan al mismo tiempo un campo de investigación futuro, localizar otras fuentes y otros contextos de programación que permitan ampliar o matizar el mapa de exhibición. En cuanto a los resultados y los cruces de resultados, el primer resultado entre la cronología estructural del corpus se ha cruzado el año de adaptación y el tipo de organización. Este primer resultado permite pasar de la simple consignación cronológica a una lectura estructural del corpus, lo que muestra que el gráfico es que en 1898 no solo concentra casi la totalidad de las entradas, con 20 de las 21 vistas, es decir, un 95,2%, sino que además es el año que más se despliegan los tres modos de organización identificados en el corpus: 12 vistas articuladas como colección, 6 como serie, 2 como entradas sueltas. Y frente a ello, en 1896 queda representado por una única entrada, además organizada como serie. Por tanto, en 1898 no funciona únicamente como núcleo temporal del corpus sevillano, sino también como el momento en el que su organización interna se vuelve más densa y diversa. En este segundo resultado, que cruza la etiqueta temática con el tipo de organización y permite ver que la estructura documental del corpus no es arbitraria, sino muy coherente con sus núcleos temáticos. Las danzas, que constituyen el bloque mayoritario con 12 de las 21 vistas, es decir, el 57,1%, aparecen articuladas como colección. En cambio, la Semana Santa o procesión, con 3 vistas, un 14,3%, y la tauromaquia, con 4, un 19%, se organizan como serie. Por último, los temas menos representados, calle, vida urbana y mercado, con una vista cada uno, un 4,8%, quedan como entradas sueltas. En conjunto, este cruce muestra que los temas centrales del corpus tienden a adoptar formas de organización más cohesionadas, mientras que los motivos más aislados o marginales permanecen como registros individuales. Bien, este tercer resultado entra ya en la huella de exhibición y trabaja con 32 registros de programación asociados a las vistas del corpus. Lo primero que destaca es una concentración muy clara en Lyon, que reúne 29 registros frente a 2 de Barcelona y 1 en París. A esta concentración espacial se suma además una concentración temporal muy marcada. Los dos picos principales se sitúan el 1 de mayo de 1898 y el 8 de mayo de 1898, con 12 registros en Lyon en cada fecha. Junto a ello aparecen algunos registros más puntuales: el 3 el 24 de abril de 1898, también en Lyon; 1 el 11 de septiembre de 1898, igualmente en Lyon; y uno el 4 de diciembre de 1898 en París. Por último, en 1897 se documentan 3 registros tempranos, 2 en Barcelona y 1 en Lyon. En conjunto, este cruce muestra que la circulación documentada no se distribuye de una forma homogénea, sino que se organiza en torno a un nodo principal, Lyon, y a un momento muy concreto de programación. Bien, este cuarto resultado cruza el nivel toponímico de los títulos con el patrón del rótulo programático y permite ver cómo cambia la escala territorial en la exhibición. Lo más claro es que los títulos sin topónimo, que generan 22 registros, se reformulan mayoritariamente bajo la fórmula de en España, Sevilla. Ocurre mientras que solo 2 circulan bajo otros rótulos. Algo similar sucede con la escala Andalucía, cuyos 4 registros pasan íntegramente a esa misma fórmula. En cambio, cuando el título ya incorpora Sevilla, los 3 registros documentales mantienen esa identificación local, aunque articulada con la escala nacional en Semana Santa en España, Sevilla. Por último, los 3 registros asociados a España conservan la escala nacional en el patrón tauromaquia, curso de toreo. En conjunto, lo que muestra este cruce es que la exhibición no reproduce mecánicamente el título del catálogo, sino que tiende a reorganizarlo territorialmente, privilegiando sobre todo la fórmula en España-Sevilla. Por último, para finalizar los resultados, esta es la ficha de análisis que se proponía como método para extraer otros resultados de otros topónimos. Y llegando aquí a las conclusiones, este trabajo muestra
corpus sevillano del catálogo Lumière no debe entenderse como un simple repertorio, sino como una estructura documental organizada y legible. Su fuerte concentración 28, junto con la distribución entre colección, serie y entradas sueltas, permite ver que no estamos ante un conjunto disperso, sino ante un corpus con organización interna bastante coherente. Al mismo tiempo, la propia catalogación nativa semantiza ese conjunto de manera muy estable. Las danzas ocupan un lugar claramente predominante, mientras que la tauromaquia y la ceremonialidad religiosa actúan como núcleo secundario, pero consistente. Es decir, el catálogo no solo registra títulos y fechas, sino que también clasifica y orienta la legibilidad. En paralelo, las huellas de exhibición permiten reconstruir una circulación documentada muy concentrada, tanto especialmente como el claro predominio en línea. Aquí la estado de bueno y me pues con su pues, por supuesto le invito a que lo ¿no? de esta